Imagina que tienes un billete de $100 en tu bolsillo. Ahora piensa en esto. Durante siglos, ese papel representaba algo real. Podías ir a un banco y cambiarlo por oro verdadero, pero hoy ya no. El dinero que usamos no está respaldado por nada físico. No hay oro, no hay plata, solo confianza. Entonces surge la gran pregunta: ¿cuándo y por qué el mundo decidió que el dinero ya no necesitaba valer algo real? La respuesta involucra guerras, crisis económicas y una decisión histórica que cambió el sistema financiero del planeta para siempre. Y lo más sorprendente es que muy pocas personas saben realmente qué ocurrió. Bienvenido a los porqués. Durante miles de años el dinero tenía valor porque era algo físico. Las civilizaciones antiguas usaban oro, plata, cobre. Estos metales eran perfectos para funcionar como dinero porque eran escasos, duraderos, difíciles de falsificar, fáciles de dividir. Pero transportar oro era incómodo y peligroso. Por eso con el tiempo los bancos empezaron a emitir papel moneda. Ese papel no era dinero en sí, era un comprobante, un documento que decía algo como: este billete puede ser cambiado por cierta cantidad de oro en el banco. Esto se conoció como patrón oro. Cada billete representaba oro real almacenado en una bóveda. En otras palabras, el dinero tenía respaldo físico. El patrón oro era un sistema bastante simple. Los gobiernos solo podían imprimir dinero si tenían suficiente oro para respaldarlo. Por ejemplo, si un país tenía 100 toneladas de oro, solo podía emitir una cantidad limitada de dinero equivalente. Esto evitaba algo muy importante: imprimir dinero sin control. El oro actuaba como una especie de límite natural. Los gobiernos no podían simplemente crear más dinero cuando quisieran. Pero este sistema tenía un problema. Cuando ocurrían crisis económicas o guerras, los gobiernos necesitaban muchísimo dinero rápido. Y ahí comenzó el conflicto. Porque en tiempos normales el patrón oro funcionaba relativamente bien. La economía crecía, el comercio se mantenía estable y el valor del dinero era relativamente confiable. Pero cuando llegaban momentos difíciles, todo cambiaba. Imagina un país entrando en guerra. De repente necesita financiar ejércitos completos, armas y municiones, barcos y aviones, alimentos para millones de soldados, reconstrucción de ciudades destruidas. Todo eso cuesta cantidades gigantescas de dinero. Y el problema era que bajo el patrón oro, el gobierno no podía simplemente imprimir ese dinero. Primero tenía que tener el oro para respaldarlo. Pero el oro no aparecía mágicamente. Extraerlo requería años de minería, enormes costos y una producción limitada. Entonces muchos gobiernos comenzaron a enfrentarse a una decisión muy difícil: respetar el sistema del patrón oro, o romper las reglas para salvar su economía o ganar la guerra. Y muchos eligieron lo segundo. Durante la Primera Guerra Mundial, varios países comenzaron a imprimir más dinero del que realmente podían respaldar con oro. Al principio parecía funcionar. Había más dinero circulando, se podían pagar ejércitos y financiar la guerra. Pero pronto comenzaron a aparecer los efectos secundarios. Cuando un país imprime demasiado dinero sin respaldo real, ocurre algo inevitable. El dinero empieza a perder valor. Esto se conoce como inflación. Los precios empiezan a subir. El dinero compra cada vez menos cosas, y poco a poco la confianza en la moneda empieza a debilitarse. Pero el problema se volvió todavía más grave después de la guerra. En 1929 ocurrió uno de los eventos económicos más devastadores de la historia: la Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus empleos, bancos colapsaron, empresas quebraron. La economía mundial entró en una crisis profunda. Los gobiernos necesitaban desesperadamente estimular la economía. Y fue en ese momento cuando muchos economistas comenzaron a cuestionar algo que durante siglos parecía incuestionable. ¿Realmente era buena idea que el dinero dependiera del oro? Porque el oro era limitado. Pero las necesidades de una economía moderna no lo eran. Las sociedades crecían, la población aumentaba, el comercio internacional se expandía, y el sistema financiero necesitaba más flexibilidad. Así empezó a surgir una nueva idea. Una idea que cambiaría completamente la forma en que el mundo entiende el dinero. Una idea que terminaría provocando uno de los cambios económicos más grandes del siglo XX. Pero ese cambio no ocurriría inmediatamente. Antes, el mundo intentaría una última vez salvar el vínculo entre el dinero y el oro.
y ese intento se conocería como el sistema de Bretton Woods. Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en una situación económica extremadamente frágil. Europa estaba destruida. Muchas economías estaban colapsadas. Las monedas de muchos países habían perdido gran parte de su valor. Era evidente que el sistema financiero internacional necesitaba una nueva estructura más estable. Por eso, en el año 1944, cuando la guerra aún no había terminado completamente, representantes de 44 países se reunieron en un pequeño lugar en Estados Unidos llamado Bretton Woods, en el estado de New Hampshire. A simple vista parecía una reunión más entre políticos y economistas, pero en realidad lo que estaba ocurriendo allí era algo mucho más grande. En esa conferencia se estaba rediseñando el sistema económico del planeta. Los líderes del mundo sabían que si no creaban un sistema financiero estable, el planeta podría caer nuevamente en crisis económicas profundas como la Gran Depresión. Así que tenían un objetivo claro: crear un sistema que evitara el caos financiero internacional. Pero también querían algo más. Querían evitar las guerras económicas entre países. Antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos países manipulaban sus monedas para favorecer sus exportaciones, lo que generaba tensiones económicas globales. Así que en Bretton Woods propusieron una solución que parecía brillante: un nuevo sistema monetario internacional. Un sistema en el que todas las monedas del mundo estarían conectadas entre sí. Pero había un detalle clave: necesitaban una moneda central que sirviera como referencia para todas las demás. Y esa moneda sería el dólar estadounidense. Esto ocurrió por una razón muy clara. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía algo que ningún otro país poseía en esa magnitud: la mayor reserva de oro del planeta. Se estima que en ese momento Estados Unidos concentraba cerca del 70% del oro mundial. Esto hacía que el dólar pareciera una moneda extremadamente confiable. Entonces se estableció un acuerdo histórico. Las monedas de los países del mundo estarían vinculadas al dólar, y el dólar, a su vez, estaría respaldado por oro. El acuerdo era el siguiente: el gobierno de Estados Unidos garantizaba que $35 podían intercambiarse por una onza de oro. Esto significaba que, en teoría, cualquier país que tuviera dólares podía pedir oro a cambio. Así nació oficialmente el sistema de Bretton Woods. Durante varios años, el sistema funcionó relativamente bien. Las economías comenzaron a reconstruirse, el comercio internacional aumentó, y el dólar se convirtió en la moneda más poderosa del planeta. Pero había algo que casi nadie imaginaba en ese momento. Un problema silencioso estaba comenzando a crecer dentro del sistema. Porque mientras el mundo utilizaba cada vez más dólares para comerciar, Estados Unidos comenzó a imprimir más dinero, mucho más dinero. La cantidad de dólares que circulaban en el mundo empezó a superar el oro que Estados Unidos tenía realmente en sus reservas. En otras palabras, había más dinero en papel que oro real para respaldarlo. Y eso significaba que si demasiados países decidían cambiar sus dólares por oro al mismo tiempo, el sistema podría colapsar. Durante un tiempo nadie habló demasiado de este problema, pero algunos líderes comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Entre ellos estaba el presidente de Francia, Charles de Gaulle, y lo que hizo después encendería una cadena de eventos que cambiaría el sistema monetario mundial para siempre. Pero eso nos lleva al siguiente momento clave de esta historia. Un momento que muchos economistas consideran uno de los eventos financieros más importantes del siglo XX. El día en que el mundo descubrió que el dinero podía existir sin oro detrás. Y ese momento llegó en 1971. Durante varios años, el sistema de Bretton Woods parecía funcionar. El dólar era la moneda más poderosa del planeta. Los países comerciaban usando dólares, y el mundo confiaba en que, si era necesario, esos dólares podían convertirse en oro. Pero lentamente comenzó a aparecer un problema silencioso que crecía año tras año. Estados Unidos empezó a imprimir cada vez más dinero. Parte de ese dinero se utilizaba para financiar proyectos internos, como programas sociales y crecimiento económico. Pero también había otro gasto enorme que estaba presionando la economía estadounidense: la guerra de Vietnam. Mantener una guerra en el otro lado del planeta era extremadamente costoso. Miles de millones de dólares se estaban gastando en soldados, armas, logística y operaciones militares. Para cubrir esos gastos, el gobierno empezó a emitir más dólares. El problema era que el oro en las reservas no estaba aumentando al mismo ritmo.
En otras palabras, había cada vez más billetes circulando por el mundo, pero la cantidad de oro seguía siendo prácticamente la misma. Y algunos países comenzaron a darse cuenta. Uno de los primeros en sospechar seriamente fue el presidente de Francia en ese momento, Charles de Gaulle. De Gaulle empezó a cuestionar públicamente el sistema. Según él, Estados Unidos estaba disfrutando de un privilegio enorme. Podía imprimir dólares y pagar sus gastos internacionales con papel moneda, mientras el resto del mundo tenía que producir bienes reales. Así que Francia tomó una decisión inesperada. Comenzó a exigir algo que el sistema permitía, pero que casi nadie había usado de forma masiva. Francia pidió cambiar sus dólares por oro real. Y no solo Francia. Poco a poco, otros países comenzaron a hacer lo mismo. Cada vez más gobiernos empezaron a enviar dólares a Estados Unidos para exigir su equivalente en oro. Y las reservas de oro estadounidenses empezaron a disminuir rápidamente. La situación se volvió preocupante. Si demasiados países pedían su oro al mismo tiempo, Estados Unidos podría quedarse sin reservas suficientes para respaldar todos los dólares que existían en el mundo. Era una situación extremadamente peligrosa para el sistema financiero global, porque si el mundo perdía la confianza en el dólar, toda la economía internacional podría entrar en crisis. Entonces llegó uno de los momentos más decisivos de la historia económica moderna. El 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, apareció en televisión con un anuncio que sorprendería al mundo. En ese discurso dijo algo que cambiaría el sistema financiero para siempre. Estados Unidos suspendería la conversión del dólar en oro. En términos simples, esto significaba que los países ya no podían cambiar sus dólares por oro en las reservas estadounidenses. El vínculo entre el dólar y el oro se había roto. Este evento pasó a la historia como el Nixon Shock. Y fue exactamente eso, un shock para el sistema económico mundial, porque desde ese momento el dinero dejó oficialmente de estar respaldado por oro. Durante siglos, el valor del dinero había estado conectado a algo físico, metales preciosos, oro, plata. Pero desde 1971, el dinero pasó a depender de algo completamente distinto, algo mucho más intangible, la confianza. Y así nació el sistema que usamos hoy. Un sistema en el que el dinero no está respaldado por metales preciosos, sino por la confianza que las personas tienen en sus gobiernos y en la economía. Pero este cambio abrió una nueva pregunta que muchos economistas aún debaten hoy. Si el dinero ya no depende del oro, ¿qué es lo que realmente le da valor? Y esa pregunta nos lleva a entender el sistema que domina el mundo actual, el llamado dinero fiduciario. Después del anuncio de Richard Nixon en 1971, el mundo entró en una nueva etapa económica. Una etapa completamente distinta a todo lo que había existido antes. Por primera vez en la historia moderna, el dinero dejó de estar respaldado por algo físico como el oro o la plata. A partir de ese momento, comenzó a dominar un sistema conocido como dinero fiduciario. Pero aquí surge una pregunta muy importante. ¿Y qué significa exactamente dinero fiduciario? La palabra fiduciario proviene del latín fiducia, que significa confianza. Esto quiere decir que el dinero tiene valor porque confiamos en él. No porque haya oro detrás, no porque esté respaldado por un metal precioso, sino porque todos aceptamos que ese papel o ese número digital representa valor. Y aquí aparece algo sorprendente que pocas personas se detienen a pensar. Cuando tienes un billete en tu mano, ese billete en realidad no vale casi nada por sí mismo. El papel con el que está hecho cuesta muy poco. La tinta tampoco tiene un valor significativo. Entonces, ¿por qué ese billete puede comprar comida, ropa o incluso una casa? La respuesta es simple, pero al mismo tiempo profunda. Porque toda la sociedad acepta que tiene valor. Es una especie de acuerdo colectivo, un acuerdo invisible entre millones de personas que confían en que ese dinero seguirá teniendo valor mañana. Pero aquí ocurre algo aún más interesante. Si el dinero depende de la confianza, entonces la estabilidad de una moneda depende también de la estabilidad del país que la emite. Por ejemplo, cuando un país tiene una economía fuerte, estabilidad política y crecimiento, las personas confían más en su moneda. Pero cuando ocurre lo contrario,
Cuando hay crisis económicas, inflación descontrolada o inestabilidad política, la confianza en la moneda comienza a debilitarse. Y cuando la confianza se rompe, el valor del dinero puede caer rápidamente. La historia está llena de ejemplos. Países donde la inflación se volvió tan extrema que el dinero perdió casi todo su valor. En algunos casos, las personas necesitaban bolsas llenas de billetes para comprar algo tan simple como pan. Esto demuestra algo muy importante. El dinero moderno no depende del oro, pero tampoco es completamente libre de riesgos. Depende de algo mucho más frágil: la confianza humana. Y aquí viene algo que probablemente te sorprenderá. Hoy en día, la mayoría del dinero del mundo ni siquiera existe físicamente. No son billetes, no son monedas, son simplemente números en computadoras. Cuando usas una tarjeta, haces una transferencia o pagas con el celular, lo que realmente se mueve es información digital. Esto significa que el dinero moderno es, en gran parte, una construcción digital basada en confianza. Pero esto también ha abierto la puerta a nuevos debates económicos. Algunos expertos creen que este sistema es necesario para que las economías modernas funcionen. Permite que los gobiernos respondan a crisis económicas, financien proyectos y mantengan estabilidad financiera. Pero otros economistas tienen una visión distinta. Creen que un sistema donde el dinero puede crearse sin un límite físico podría provocar problemas a largo plazo. Inflación, deuda creciente, crisis financieras. Y aquí es donde aparece otro fenómeno que ha empezado a cambiar nuevamente la conversación sobre el dinero. Un fenómeno relativamente reciente: las criptomonedas. Muchos ven en ellas un intento de volver a crear un sistema con reglas más estrictas, donde el dinero tenga límites matemáticos y no dependa únicamente de gobiernos. Pero ese es un debate que todavía está evolucionando y probablemente definirá el futuro del dinero en las próximas décadas. Así que la próxima vez que tengas un billete en tus manos, piensa en esto. Durante miles de años, el dinero estuvo respaldado por algo tangible como el oro, un metal raro, difícil de extraer y valioso por naturaleza. Pero hoy, el sistema que mueve la economía mundial funciona de una manera completamente distinta. El dinero que usamos todos los días no está respaldado por oro, ni por plata, ni por ningún metal precioso. Está respaldado por algo mucho más intangible: la confianza colectiva de toda la sociedad. Y eso plantea una pregunta fascinante. Si el dinero depende de la confianza, ¿qué pasaría si algún día esa confianza desapareciera? Porque al final, el verdadero valor del dinero no está en el papel, ni en el número que aparece en tu cuenta bancaria. Está en algo mucho más poderoso: lo que todos decidimos creer.